átomos son partículas discretas, diminutas, indivisibles, que no se alteran en los cambios químicos. Este postulado es aceptado en la actualidad sin ninguna limitación. Solo déjenme desconectar la cámara porque si no lo estoy usando, se gasta el LED. Bueno, ahí estamos. Hoy se acepta que los átomos pueden dividirse y reaccionar, ¿verdad? No son indestructibles. El campo de la ciencia que estudia las partículas subatómicas es la física de partículas, y es en este campo donde los físicos esperan descubrir la auténtica naturaleza fundamental de la materia, que todavía no la han descubierto. Ahí tienen ustedes una representación de un átomo, y digo representación, qué jorobar. Porque nadie ha visto un núcleo atómico, entonces no se sabe, se representa por un núcleo muy, muy pequeño, que es donde está el cursor, y luego una nube punteada que se va desvaneciendo, ¿verdad? Esta es la representación del átomo, y obviamente es muy pequeño, ¿no? Muy, muy chiquito. Un átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. A ver, ¿en dónde están los protones y los neutrones? Eso lo tienen que saber. En el núcleo. En el núcleo, muy bien. ¿Y los electrones? Alrededor del núcleo. Alrededor, en lo que algunos llaman corteza electrónica o corona electrónica, ¿verdad? Bueno, ahora observen que los neutrones y los protones no son solo una sola partícula, ¿verdad? Sino que están formados por otras más pequeñas que se llaman quark. Los quark, en el caso hay de distintos tipos. En el caso del neutrón, está formado por un quark up y dos down, ¿verdad? Como pueden ustedes dar, la U representa al up y la D al down. En tanto que el protón está formado por dos up y un down. Entonces, son partículas subatómicas más chiquitas y que conforman al protón y al electrón. Los electrones pertenecen a la familia de los leptons o leptones, es decir, el electrón es un leptón. Hay varios tipos de leptones: electrones, muones, tau, electrón neutrino, muón neutrino y tau neutrino. Entonces, solo por quarks, y que el electrón es un leptón, ¿verdad? Eso probablemente la mayoría de ustedes, si no es que todos, no lo sabían. Segundo postulado: todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades físicas y químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Actualmente no se acepta la primera parte del postulado, lo que está en rojo, pues no todos los átomos de un mismo elemento son iguales en cuanto a su composición. Entonces, el núcleo por los protones está cargado positivamente y los electrones están cargados negativamente. Dalton presenta al átomo de una manera diferente a la de Demócrito y establece que los átomos de diferentes elementos son diferentes entre sí. Debido a que Dalton ignoraba cómo era un átomo, no intentó describir su estructura o su composición. Su explicación parte de que los átomos son diferentes porque sus propiedades son diferentes. Por ejemplo, el bromo es distinto al wolframio y el wolframio es distinto al oxígeno y al bromo, por supuesto, ¿verdad?
Entonces, como dirían en mi pueblo, el bromo es bromo y el wolframio es wolframio. ¿Ya? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, vean a la derecha, ¿verdad? Un frasco con bromo. Es líquido a temperatura ambiente, pero su presión de vapor es enorme y rápidamente se convierte en gas. Esto, por supuesto, se tiene que hacer en condiciones de una campana, ¿verdad? Que no permita que los vapores de bromo se esparzan por el laboratorio, porque son extremadamente cáusticos, ¿verdad? Corrosivos. Yo tuve una lesión por bromo en la nariz por muchísimos años, ¿verdad? Al final me cauterizaron para poder eliminar las llagas, porque eran llaguitas, ¿verdad? Que tenía en la nariz por haber aspirado bromo. El wolframio es ese metal que ustedes ven a la derecha. Los estudios sobre diferenciación de la estructura de los núcleos atómicos comenzaron junto con el siglo XX. Los experimentos realizados indicaban que las sustancias radiactivas químicamente inseparables podían diferenciarse solo en su núcleo. En 1912, Sir Joseph Thomson, físico británico, demostró que algunos isótopos son estables. Su experiencia consistió en pasar neón a través de un tubo luminoso y desviando los iones de neón mediante campos eléctricos y magnéticos. Esto demostró que el neón existe en más de una forma. Fue así como Thomson encontró dos isótopos del neón, neón 20 y neón 22. Luego se encontró el neón 21. Espectrometría de masas. Es una técnica de análisis que permite determinar la distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa. El espectrómetro de masas es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos en función de que su relación entre masa y carga. Puede utilizarse para identificar los diferentes elementos químicos que forman un compuesto o para determinar el contenido isotópico de diferentes elementos en un mismo compuesto. Entonces, por favor, observemos esto. Ah, qué raro. Vamos a ver. Ahorita está cargando. Vámonos. ¿Qué pasó? Ah, caramba. No quiere. No quiere cargar, no sé por qué. Le tiene que dar en cancelar, si no, no le va a cargar. Ahora dele ahí en donde está la flechita de la parte de volumen. No. No quiere cargar. Hacia atrás, licenciado. Vamos a demostrarle que mando yo. Vamos a sacar otro video. Ya no apareció el video que quería. Vamos a ver. Videos. Este es.
Vamos a ver si cargándolo de nuevo funciona. ¿No quiere? Inge, abajo donde Ahí está en la... el símbolo de la bocinita, por donde tiene el cursor, hay una flecha que es para atrás, a la par. Ahí dele. En otros videos hemos hablado sobre la idea de que puede haber diferentes versiones de un elemento dado. Gracias. Llamamos a esas diferentes versiones isótopos. Y cada isótopo de un elemento puede tener una masa atómica distinta. Eso se deriva de la idea de que un elemento dado tendrá la misma cantidad de protones, pero podría tener una cantidad diferente de neutrones. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos es cómo los químicos han podido averiguar cuáles son los diversos isótopos de un elemento y su abundancia relativa. ¿Qué porcentaje de un elemento que encontramos en el universo es del isótopo A frente, por ejemplo, al isótopo B? Y la respuesta a esta pregunta es que usan una técnica conocida como espectrometría de masas. A veces se le llama espectroscopía de masas y se refieren esencialmente a la misma idea. En esta técnica, si colocamos una pequeña muestra aquí, digamos que estamos hablando de circonio en este ejemplo, y lo calentamos, tendremos un montón de circonio flotando, y luego lo bombardeamos con un montón de electrones. Y lo que hace el bombardeo de electrones es que puede eliminar electrones de los átomos de la muestra, ionizando así a los átomos. Y al ionizar algunos de sus átomos, ahora tendrán carga. Y debido a que tienen carga, pueden acelerarse a través de estas placas eléctricas, por lo que ahora tenemos iones de circonio, en este caso, que se mueven bastante rápido a través de esta cámara, y luego entran en un campo magnético. Y un campo magnético fuerte puede curvar la trayectoria, puede desviar los iones con carga. Para una carga dada, la fuerza de la desviación será la misma, pero si tenemos una masa más grande, la desviación será menor. Y si tenemos una masa más pequeña, la desviación será mayor. Entonces, lo que vemos aquí son los diferentes isótopos que se desvían unos más que otros conforme atraviesan el campo magnético. Y luego está el detector, en el que se registrará cada uno de estos isótopos en diferentes puntos. Y cuantos más iones golpeen cierta parte del detector, significará que hay más de ese tipo de isótopos en la naturaleza. Y luego, a partir de eso, podemos generar un gráfico que se vea así, donde el eje horizontal, que a veces lo verán etiquetado como masa atómica, y aquí están unidades de masa atómica unificadas, podemos ver que cuando se coloca el circonio en el espectrómetro de masas de esta manera, encontramos una pequeña parte que tiene un número de masa de 96. Hay un poco más que tiene un número de masa de 94, 92, 91, y la mayor parte del circonio, más del 50%, tiene un número de masa de 90. Ahora, en otros casos, no lo veremos solo en términos de masa atómica, dado en unidades de masa atómica unificadas. A veces, en este eje horizontal, lo dan en términos de la relación masa-carga, donde masa es la masa, pero la carga es esencialmente la carga de los iones. En el caso de que tengamos solo una carga positiva, por ejemplo, si eliminamos un electrón de los átomos y tenemos una carga más 1, entonces la relación masa-carga sería la misma que la masa atómica medida en unidades de masa atómica unificadas. Si nuestros iones tienen una carga diferente, bueno, entonces tendríamos que hacer el ajuste apropiado. Pero en una clase de química introductoria, la mayoría de las veces tendremos los datos en términos de masa atómica directamente. Si resulta que tenemos algo en términos de la relación masa-carga, solo asegurémonos de hacer el ajuste apropiado para las masas si la carga es, digamos, más 2. Pero esto de aquí nos mostrará los diversos isótopos y su respectiva abundancia. Y todo proviene de este proceso de ionizar esos átomos, acelerarlos, desviarlos a través de un campo magnético, y los iones que tienen una relación masa-carga más alta se desviarán menos, y los iones que tienen una relación masa-carga más baja se desviarán más, y podemos usar esa información para hacer un gráfico como este. Muy bien. Entonces, se conoce como isótopo, esa es la definición de isótopo,
a las variedades de átomos que tienen el mismo número atómico y que, por lo tanto, constituyen el mismo elemento aunque tengan un diferente número másico. Los átomos que son isótopos entre sí tienen el mismo número de protones en el núcleo y ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Actualmente se considera que 21 elementos de todos los de la tabla periódica presentan un solo isótopo natural, en tanto que, por ejemplo, el estaño presenta 10 isótopos estables. Los isótopos presentan una masa estable y una abundancia relativa determinada. Por ejemplo, vieron ustedes ahí en la gráfica, unos tenían menos del 10%, otros el 11%, otros el 18%, otros más del 50%, ¿no? Esa es la abundancia relativa. Los isótopos pueden ser naturales, estables e inestables y artificiales. Aquí ven en la figura de la derecha 3 elementos que tienen cada uno 4 isótopos. El número de abajo, por ejemplo, en el zinc, el 30 es el número atómico, número de protones en el núcleo, y arriba de superíndice 63, 64, 65 y 66, siempre en el caso del zinc, que es el número másico, que es la suma de protones y neutrones. En el caso del cobre, 6229, cobre 63, cobre 64, cobre 65, y en el caso del níquel, níquel 61, níquel 62, níquel 63, níquel 64. Significa que el zinc 64 pesa lo mismo que el cobre 64 y que el níquel 64. Pero el zinc, como tiene número atómico 30, es zinc. El cobre, como tiene número atómico 29, es cobre. Y el níquel, como tiene número atómico 28, es níquel. No podemos confundir, ¿verdad? El 28 es del níquel, el 29 es del cobre y el 30 es del zinc. No, la tabla periódica asigna un número atómico para cada elemento. Todos los números poseen un número atómico y un número másico. El número atómico sirve para identificar a un elemento en particular. Le proporciona su identidad química. Por ejemplo, el helio, que tienen a la derecha, He, ¿verdad? Recuérdense que ya deberían de saber como un 20% de la tabla periódica. Ya les dejé que memoricen nombres, símbolos y posición. Entonces, He es helio y se identifica por el número atómico 2. El número atómico señala el número de protones que presentan los átomos de un elemento. Ninguno de los 118 elementos reconocidos por la IUPAC, ¿qué es IUPAC? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué es IUPAC? Nadie sabe qué es la IUPAC. No les creo. Es la Unión Internacional de Química Pura y no sé qué. Y aplicada. Ajá. Solo que está ahí, las siglas están en inglés, ¿verdad? Dice International Union of Pure and Applied Chemistry. Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿verdad? ¿Quién manda en el fútbol? La FIFA. Ajá. Entonces, en la química, quien manda es la IUPAC. La IUPAC es la FIFA de la química, ¿verdad? Entonces, dice que todos los elementos de la IUPAC le asigna un número específico a cada átomo, no se pueden confundir. Así todos los átomos de hidrógeno tienen un protón y todos los átomos que tienen un protón son hidrógeno. Los átomos de helio tienen 2 protones y todos los átomos que tienen 2 protones son helio. Los átomos de litio tienen 3 protones y todos los átomos que tienen protones son litios. Los átomos de berilio tienen 4 protones
y todos los átomos que tienen 4 protones son berilio y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí el berilio tiene un número atómico 4, ¿verdad? También Z indica el número de electrones presentes en un átomo neutro de un elemento. Un átomo es neutro cuando no ha ganado ni perdido electrones. Cuando gana o pierde se convierte en un ion. El número másico A proporciona información sobre la masa del átomo del elemento y se obtiene sumando las masas de los protones y neutrones del átomo. Debido a que la masa de los electrones es muy pequeña y se considera despreciable, no se considera en el cálculo de la masa atómica. A mayúscula sirve también para calcular el número de neutrones. Se dice que A se calcula. A es el número de protones más el número de neutrones. Si yo despejo neutrones N0, va a ser igual a A menos el número de protones, o bien neutrones va a ser igual a A menos Z. ¿Quedó claro A y Z? ¿No hay duda? ¿Seguros? Bueno, los números atómicos y másicos se reúnen en una sola representación que se denomina notación nuclear estándar o símbolo nuclear, que está constituido por el símbolo del elemento en la parte central, el número másico arriba a la izquierda y el número atómico abajo a la izquierda. Observen ahí en el gráfico de la derecha, X es cualquier elemento, no lo van a confundir con XE, que es xenón, ¿verdad? X va a representar a cualquier elemento, A mayúscula al número másico y la Z al número de protones y también al número de electrones cuando el átomo es neutro. Bueno. Entonces, a esto se le llama notación nuclear estándar o símbolo nuclear. Entonces, por ejemplo, se muestra a la derecha el sodio en notación nuclear estándar o con su símbolo nuclear. El sodio tiene el símbolo Na de natrium en latín. El número atómico del sodio es 11, lo que significa que tiene 11 protones en el núcleo y 11 electrones en la corona electrónica, cuando no ha perdido ni ganado electrones. Para calcular el número de neutrones, aplico la fórmula. Neutrones es igual a A menos número de protones, o bien neutrones es igual a A menos Z, que es en este caso 23 menos 11, y el sodio entonces tiene 12 neutrones. Bueno. Entonces, recuérdense, el superíndice es el número másico y el subíndice es el número atómico. Los elementos suelen presentar isótopos. Por ejemplo, el hidrógeno presenta 3 isótopos: el protio o hidrógeno, el deuterio y el tritio. El protio tiene un protón y no tiene neutrones, como lo ven ustedes aquí, ¿verdad? ¿Ven el cursor? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, este es el protio o hidrógeno, que no tiene neutrones. El deuterio, que tiene un neutrón, 2 menos 1, 1, y el tritio, que tiene 2 neutrones, 3 menos 1, 2. Entonces ahí lo tienen ustedes. El proto y el deuterio son isótopos estables del hidrógeno, y el tritio aparece en la película del Hombre Araña con el Doctor Octopus, ¿verdad? Se recuerdan que él quiso hacer una estrella a partir de eso. Vean, el protio tiene el 99.9% de abundancia relativa, el deuterio 0.01% de abundancia relativa y el tritio 0.00001% de abundancia, o sea que es
existe en muy pequeña cantidad. Por eso en la película del Doctor Octopus, ¿verdad? El ex amigo del Hombre Araña le entrega todo el tritio al Doctor Octopus que existe en el planeta, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes los símbolos nucleares de los 3 isótopos del hidrógeno. Como puede observar, los átomos de protio no son iguales a los de deuterio ni a los de tritio. Los de deuterio son diferentes a los de protio y a los de tritio. Y finalmente los de tritio son distintos a los de protio y a los de deuterio. Entonces, ahora sí ya podemos volver al segundo postulado y chequear cómo lo debemos de corregir, ¿verdad? O cómo debería de decir. ¿Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos? No. Tendríamos que decir que todos los átomos de una misma especie isotópica son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades físicas y químicas, y los átomos de un elemento son diferentes a los de todos los demás elementos. ¿Está claro eso de los isótopos? ¿Hay alguna duda? ¿Seguros? Pregunten, por favor. Yo tenía duda en lo de A y Z, que ya no me dio tiempo de preguntarle. No sé si lo podría explicar otra vez. Sí, ubíquese aquí. ¿Ve el cursor? Sí. Ok. El 2 es A, número atómico. El 1 es Z. Z es el número de protones. Le está indicando que el hidrógeno tiene un protón. Y además, como este átomo no ha perdido ni ganado electrones, también tiene un electrón. Y le está diciendo que al restarle 1 a 2, este átomo tiene un neutrón, A menos Z. ¿Le queda claro? Sí, o sea que el A y Z es como para la fórmula, para ver lo de los electrones. Así es, por eso también mostré estos, ¿verdad? Aquí está, mire. Número másico 23, ese es A. Número atómico 11, este es Z. 11 significa que hay 11 protones en el núcleo. Y como no ha perdido ni ganado electrones, también tiene 11 electrones. Si yo le resto 11 a 23, obtengo el número de neutrones, que en este caso es 12. Ya entendí. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, pregunten, por favor. Pregunten. Y he tenido una duda. Sí, diga. ¿Con un elemento puede ganar o quitarse electrones o protones por sí mismo? Generalmente interacciona con otros átomos para hacer eso, ¿verdad? Se combina, por ejemplo, usted sabe que elementos puros hay muy pocos. El oro, el platino, ¿verdad? El carbono, son elementos que son estables, aunque no todo el carbono, ¿verdad? Mucho del carbono reacciona. Pero, por ejemplo, el sodio es un metal, pierde electrones. ¿Cuándo? Bueno, cuando se ve reaccionando con un no metal como el cloro. Entonces ya veremos que es en la combinación de elementos cuando ganan o pierden. ¿Está claro? Ya, gracias, ingeniero. Espontáneamente no los van a perder. Tiene que haber algo que los obligue a ganar o a perder. Por ejemplo, se acercan el sodio y el cloro. El sodio pierde un electrón y el cloro gana uno. Bueno, tercer postulado. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos
de los elementos presentes siempre es un número entero pequeño y su relación es sencilla, ya sea entera o fraccionaria. Por ejemplo, el sodio. En el NaCl, ¿cuántos átomos de sodio hay? 1. ¿Cuántos átomos de cloro hay? 1. ¿Cuál es la relación? De 1 a 1. Hay un cloro por un sodio y un sodio por un cloro. 1 entre 1, 1. O también puedo ir a la tabla periódica y buscar las masas y decir que la relación es de 23 gramos de sodio por 35.45 gramos de cloro. En el ácido sulfúrico tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Si yo quiero la relación del hidrógeno contra el azufre, divido 2 entre 1. O sea, hay 2 de hidrógeno por 1 de azufre. Si yo quiero el oxígeno contra el azufre, divido 4 entre 1 y me da 4. Hay 4 oxígenos por 1 azufre. Pero si yo quiero la relación del azufre contra el hidrógeno, me va a dar un medio de dividir 1 átomo de azufre entre 2 átomos de hidrógeno. Y entre azufre y oxígeno es de 1/4 de dividir 1 azufre entre 1 oxígeno. Oigan bien, dividir hidrógeno dentro de azufre, 2 entre 1. Dividir azufre entre hidrógeno, 1 entre 2. Dividir oxígeno entre azufre, 4 entre 1. Dividir azufre entre oxígeno, en 1 entre 4. O sea que la relación azufre-oxígeno es de 1/4 y la relación azufre-hidrógeno es de 1/2. O bien voy a la tabla periódica, el hidrógeno pesa 1, pero como hay 2, son 2 gramos, hay 32 gramos de azufre de un oxígeno y hay 64 gramos de oxígeno porque hay 4 y cada oxígeno pesa 16. De la misma manera, la relación entre el ortofosfato triple de amonio, litio y potasio, la relación es de 1 a 4, 1 a 1 a 1 a 4. A ver, ¿cómo es la del ácido fosfórico, H3PO4? ¿Cuál es la relación entre hidrógeno, fósforo y oxígeno en el ácido ortofosfórico? Aquí. Vamos, 1. Las moléculas de oxígeno, Inge. A ver, ¿cuántos hidrógenos hay? 3. 3, ¿Cuántos 3. fósforos? 1. 4. Y 4 oxígenos, ¿no? ¿Cuál es la relación hidrógeno, fósforo, oxígeno? 3. 3, 1, 4. 3, 1, 4. Muy bien. Ahora, y escuchen bien, ¿cuál es la relación hidrógeno-fósforo? 1/3. No. 3. Hidrógeno-fósforo. 3. 3 entre 1, ¿no? Ahora, fósforo, hidrógeno. 1/4. 1/3. Hidrógeno hay 3. Fósforo, oxígeno. 1/4. 1/4. Por eso dice que la relación es sencilla, entera o fraccionaria sencilla. 1/4 es una fracción sencilla. 1/3 es una fracción sencilla. Entonces, el elemento que menciono primero lo coloco de numerador. El elemento que menciono de segundo lo coloco como denominador. Bueno, esta hipótesis establece que para formar determinado compuesto se necesitan los átomos de los elementos correctos y un número específico de dichos átomos. Así, si se analizan muestras de dióxido de carbono gaseoso obtenidas de diferentes fuentes,
en todas las muestras se encontrará la misma proporción de masa de carbono y oxígeno. Entonces, si la proporción de las masas de los diferentes elementos de un compuesto es una cantidad física, la proporción de los elementos en dicho compuesto también debe ser constante. A eso se le conoce como la ley de las proporciones definidas o de la composición constante. ¿Verdad? ¿Y qué dice esa ley? Fue establecida en 1799 por Joseph Proust y dice que diferentes muestras de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. ¿Está claro? La proporción de masa se da porcentual. ¿Qué dice la ley de Proust? O ley de las proporciones constantes, que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa, y que su relación está dada por números enteros, pequeños y en relación sencilla. ¿Está claro? Vamos a ver aquí. ¿Tienen una calculadora por ahí? ¿Alguien tiene una calculadora? Nadie. Sí, Nadie tiene teléfono. Bien, Inge. A ver, dividí Qué vergazo. 23 entre 35, 45. .6488. 0.65, entonces, por aproximación. Sí. Y dividí. Ah, no, perdón. Y suma 23 más 35 son 58, ¿no? Sí. Sí. Dividí 23 entre 58, 45. .393498. 0.39, digamos, por ciento de sodio. ¿Cuánto hay de cloro? Ah, bueno, no, hay 39% de sodio, porque lo tenés que multiplicar por 100, ¿verdad? Ahora dividí 35, 45 entre 58, 45. Por 100. .65. O sea, 61 aproximado, ¿no? Entonces ahí hay puedo decir que la relación del sodio es de 1 a 1, tiene 23 gramos de sodio por 35.45 de cloro, y puedo decir también que hay el 39% de sodio y un 61% de oxígeno. ¿Está claro? Bueno. Sacar un porcentaje, ya saben cómo sacar porcentajes. Por ejemplo, quiero sacar el porcentaje en el ácido sulfúrico. 2 por 1, 2. Más 32 más 64. Eso da 98. ¿Qué porcentaje de hidrógeno hay? 2 entre 98 por 100. ¿Cuánto de azufre hay? 32 entre 98 por 100. ¿Y cuánto de oxígeno hay? 64 entre 98 por 100. Entonces ahí no tienen problemas en sacar porcentaje, espero. Bueno. Yo tengo una duda.
Entonces se suman las relaciones que tenga cada elemento. No le entiendo. Usted sumó ¿Para qué? ¿Para hacer qué? dar el porcentaje. Sí. Sumó y dividió. Sumé 2 por 1, 2. Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico. Aquí. 2 por 1, 2. Más 32, 34. Más 4 por 16, 64. Más 34, 98. Ahora, ¿cómo saco el porcentaje? 2 entre 98 por 100. 32 entre 98 por 100 y 64 entre 98 por 100. ¿Me siguió? Sí, sí. Entonces ya de eso ya tiene ya tienen los porcentajes. Esa es mi Sí. respuesta. Yo no los tengo ahí escritos, pero así lo saca. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno. Esta hipótesis establece que para formar determinado compuesto se necesitan los átomos de los elementos correctos y un número específico de dichos átomos. Así se analizan muestras de dióxido, si se analizan muestras de dióxido de carbono gaseosos obtenidas en diferentes fuentes, todas las muestras se encontrará la misma proporción de carbono y de oxígeno. Entonces, si la proporción de las masas de los diferentes elementos de un compuesto es una cantidad fija, la proporción de los átomos de los elementos en dicho compuesto también debe ser constante. La idea es una extensión de la ley publicada en 1799 por el químico francés Joseph Proust. La ley de las proporciones definidas de Proust establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. De una vez les aviso que yo no tengo cómo grabar clases, así que yo no las tengo grabadas y no las subo a la red. No sé si alguien está grabando las clases. Parece que ninguno. Bueno, en el ácido sulfúrico la relación de hidrógeno, azufre y oxígeno es de 2, de un hidrógeno, es decir, de azufre sería un medio de azufre y un cuarto de azufre para oxígeno. La relación de azufre hacia oxígeno, un azufre por un medio de azufre y por un cuarto de oxígeno. Y la relación hacia el oxígeno, hacia el azufre e hidrógeno es de 4 oxígenos por 2 hidrógenos por 1. Bueno, además, podemos indicar que los compuestos se clasifican como daltónidos y bertólidos. 2 daltónidos cumplen la ley de las proporciones definidas y dan origen a los compuestos estequiométricos, que son la gran mayoría. La ley determina que la combinación se realiza en una relación en peso constante, independientemente del proceso que se utilice para seguirlo. Los bertólidos o sólidos no moleculares son estructuras cristalográficas definidas. Pueden aparecer defectos por su ausencia, reemplazo o cambio en el estado de oxidación de alguno de los elementos. Solo afectan a las proporciones aquellas imperfecciones llamadas no estequiométricas y que aparecen sobre todo en óxidos y sulfuros de metales de transición debido a la capacidad de un metal de existir en más estado de oxidación. Ahí tienen un ejemplo de proustita, ¿verdad? Que es sulfuro de plata y arsénico, es un bertólido. El caso más conocido es el óxido de hierro, feo, constituido por un empaquetamiento cúbico de iones óxido con todos los huecos octaédricos llenos en principio de iones hierro 2. En realidad, algunos de los sitios están vacantes, mientras que otros, lo suficientes para mantener la neutralidad eléctrica, contienen hierro 3, con lo que la estequiometría real se sitúa entre 0.84 de hierro
y 0,95 de hierro. Observen que en el feo es de 1 a 1, ¿no? Otro ejemplo clásico esa es una forma de encontrar, de poder diferenciar un bertólido, ¿verdad? Que los subíndices son decimales. Otro ejemplo es el del titanio, que va entre titanio 0,74 y titanio 1,67, dependiendo de la presión del oxígeno gaseoso usado para preparar el material. Otros compuestos como el cloruro de sodio y el cloruro de cadmio, a pesar de no tener metales con varios números de oxidación, pueden tomar lugar también a este tipo de defectos. Las imperfecciones, aunque tienen poca influencia en las propiedades químicas de las sustancias, sí pueden afectar crucialmente las propiedades físicas como las eléctricas, magnéticas, ópticas y mecánicas. Los defectos que resultan de la presencia de impurezas constituyen la base de la tecnología electrónica del estado sólido, como por ejemplo la de los semiconductores. Un ejemplo es el cristal de germanio, que puede contaminarse con trazas de galio o arsénico, creando huecos o partículas electrónicas que definen las bandas de semiconducción de carga. La ley de las proporciones múltiples sencillas deriva también del tercer postulado. Dos mismos elementos pueden formar más de un compuesto. Por ejemplo, el cobre puede formar el óxido de cobre 1 o cuproso de color rojo y el óxido de cobre 2 de color negro. En el primer caso, la relación es de 2 átomos de cobre por 1 de oxígeno y en el segundo la relación es de 1 a 1. Se deriva la ley de las proporciones múltiples, que señala que cuando dos elementos forman más de un compuesto, lo hacen siguiendo una proporción diferente para cada compuesto, pero siguiendo siempre la ley de las proporciones definidas para cada compuesto. Por ejemplo, en el óxido de cobre 1, la relación es de 2 a 1 y en el de cobre 2 es de 1 a 1. Entonces cambia la proporción. Cuarto postulado. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Este postulado implica la formulación de la ley de la conservación de la masa, que señala que la materia no se crea ni se destruye, sino que se concluye que se debe conservar. De acuerdo con Albert Einstein, la masa y la energía son aspectos alternos de una entidad única denominada masa-energía. Por lo común, las reacciones químicas implican una ganancia o pérdida de calor u otras formas de energía. Así, cuando la energía se pierde en una reacción, por ejemplo, también se pierde masa. No obstante, salvo en los casos de las reacciones nucleares, los cambios de masa en las reacciones químicas son demasiado pequeños para ser detectados. Por consiguiente, para fines prácticos, la masa se conserva. Entonces, la estructura del átomo, inciso 2.2, es un autoestudio, son experimentos que dieron origen a las partículas subatómicas, lo leen ustedes por su cuenta. Número atómico ya se explicó, que es el inciso 3.2, y los modelos atómicos, estudiar la información adjunta. Yo les pongo aquí en el documento modelo atómico de Demócrito, de Dalton, de Lewis, de Thomson, ¿verdad? Entonces ustedes le buscan, así como en el caso del ejemplo de Thomson, una figura que represente al modelo. Bueno, entonces ya con esto terminamos, porque ustedes tienen que